Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Nassif Balut. Los invito a ver mi conferencia en línea sobre brackets personalizados, Insignia. Hola, buenos días. Soy la doctora Rocío Ramírez, coordinadora del Departamento de Educación de Cabo Care Group. El día de hoy es un honor para nosotros tener al doctor Nassif Balut con la presentación de brackets personalizados Insignia, alternativa para obtener resultados ideales. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos. Buenos días a todos. Muchas gracias a I+D por la invitación y al Grupo Cabo Care por permitirme nuevamente estar con ustedes en línea. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la ortodoncia personalizada, básicamente Insignia. La tecnología día con día avanza en forma significativa y el hecho de que yo pueda tener brackets fabricados para el paciente de acuerdo a su anatomía dental y para que yo pueda dejar su oclusión en una relación ideal utilizando un alambre recto, pues nos va a ayudar significativamente a lograr resultados más exactos, a tener una mejor intercuspidización, a que pueda diseñar mi oclusión y una vez autorizado, entonces empiezan a fabricar esos brackets personalizados. ¿Qué significa Insignia? Bueno, es un sistema de ortodoncia personalizada que le permite al especialista en ortodoncia proporcionar un tratamiento de alta calidad en donde vamos a reducir los tiempos de tratamiento en menos citas y con menos tiempo en el paciente en el sillón. Lo que va a hacer el especialista es crear un diseño virtual de cómo quiere que se vean esos dientes al final del tratamiento. Y entonces, como repito, las ranuras de esos brackets son personalizados para que pueda entrar un alambre recto que va a mover al diente a esa posición final que hemos diseñado. Es increíble ver cómo, sobre todo las angulaciones bucolinguales o torque,
son diferentes, por ejemplo, de un lateral izquierdo con respecto al lateral derecho, o la inclinación que pueden tener los primeros molares, sobre todo los primeros molares superiores, que pueden producir alguna interferencia con la oclusión inferior, en donde le damos el torque necesario para poder tener un buen asentamiento. La clave es tener un diseño en un programa que se llama Approver. ¿Y qué es lo que el especialista tiene que practicar y aprender a utilizar? Dependiendo de cómo dejemos ese Approver, van a ser los resultados. Una de las herramientas que más me gusta de este programa es que puedo checar o escanear la oclusión del lado izquierdo al lado derecho para ver puntos oclusales ideales y que yo pueda modificar la cantidad de angulación en cada uno de los dientes para que no me produzca interferencias importantes. Más adelante voy a hablar un poquito más en detalle de este Approver. El Approver, ese programa no cuesta, simplemente la compañía Ormco nos da una clave para meternos al programa, ahí subimos los registros. El Approver no nos va a dar el plan de tratamiento ni el diagnóstico. Nosotros vamos a dar nuestro plan de tratamiento. Si va a ser un caso que, por ejemplo, vamos a corregir una clase 2, si lo vamos a usar con elásticos, vamos a utilizar mini implantes, o se va a hacer algún tipo de extracciones, o inclusive el tratamiento va a ser combinado con ortodoncia y cirugía. Lo primero que hacemos en el Approver es diseñar los anchos de la arcada. En la mayoría de las ocasiones yo no quiero modificar mi distancia intercanina. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la foto que estamos mostrando, la anchura entre los caninos la quiero mantener. Y vamos a modificar la forma de arco sin sacar los dientes de su base apical. Es uno de los primeros movimientos que hacemos. ¿Cómo funciona? Yo tomo unas impresiones con PVC. Esto se manda a Estados Unidos, la compañía Ormco en México manda las impresiones en PVC, yo subo los registros, anoto mi plan de tratamiento, qué es lo que voy a seguir, y técnicos en Estados Unidos van a diseñar esa oclusión que yo estoy planeando. Ellos no son ortodoncistas, simplemente van a hacer lo que yo les estoy pidiendo. A mí me llega un correo electrónico en donde me dicen ya está listo ese primer diseño, esa primera propuesta de oclusión a la que quiero llegar. Repito, son técnicos, no son ortodoncistas, ellos van a hacer exactamente lo que yo les estoy pidiendo, si necesito desgaste interproximal, etcétera, etcétera. Entonces me mandan la primera propuesta y yo voy a empezar a hacer este chequeo, y lo primero que voy a observar es la forma en la arcada. Es de mucho detalle, yo puedo hacer en grande los dientes, checar perfectamente la alineación. Por ejemplo, aquí en el lado superior derecho, donde estoy mostrando con la flechita, ese incisivo central izquierdo del paciente necesita alinearse ligeramente más. Entonces, ahí corrijo esa alineación. Yo le hago 2 clics a cada uno de los dientes y puedo mover tridimensionalmente ese diente. Si hago una extrusión, voy a inmediatamente notar que puedo tener una interferencia con la arcada superior y lo tengo que corregir. Ahí vemos los cambios en esa ligera rotación. Entonces es de mucho detalle. También voy a evaluar los torques de cada uno de los dientes y de acuerdo a la mecánica que voy a utilizar, pues puedo compensarlo. Por ejemplo, en una clase 2, donde voy a utilizar elásticos de clase 2, que quiero minimizar que mis anteriores inferiores se proinclinen, bueno, pues voy a sobrecorregir esa inclinación en los anteriores inferiores
en donde voy a necesitar un poco más de torque negativo para controlarlo. En casos, por ejemplo, de cirugía ortognática, ahora que estamos haciendo mucho lo que es cirugía primero, en una clase 3 donde quiero una retrusión quirúrgica de la mandíbula, pues quiero darle la inclinación adecuada lo más pronto posible a los anteriores inferiores, un torque positivo. Obviamente, el torque lo debo determinar de acuerdo a las características que tiene cada paciente. Otra situación importante que voy a estar checando conforme estoy haciendo el approver es ver las discrepancias que puede haber entre crestas marginales. Entonces, en detalle vamos a ir checando cada uno de los dientes para ver esas pequeñas discrepancias entre crestas marginales y que me va a ayudar a tener un mucho mejor asentamiento. Como ven en esta diapositiva, generalmente un error o una mala colocación de crestas marginales tiene mucho que ver con el eje longitudinal del diente. Si yo tengo una cresta marginal más alta, probablemente tenga yo una mala posición en la raíz de ese diente. Entonces, otra vez, agrando la imagen, lo checo por vestibular, por palatino, por oclusal, hasta que deje perfectamente bien alineadas esas crestas marginales. Hasta el momento no puedo evaluar la forma y el tamaño y la inclinación que puedan tener las crestas, no solo las crestas marginales, sino el eje longitudinal del diente. Todo eso está en estudio. En un futuro voy a poder inclusive observar la forma y tamaño de la raíz para que sea mucho más fácil que pueda yo controlar esa relación entre crestas marginales y el eje longitudinal del diente. Voy a también poder colocar una plantilla milimetrada para que yo pueda visualizar las alturas de mis dientes, de tal forma que los caninos, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo, estén perfectamente alineados, sobre todo en la arcada superior, que pueda yo controlar mi arco de sonrisa en mucho más detalle, que mis bordes incisales queden perfectamente bien alineados, para que entonces ese diseño de la oclusión permita que se fabriquen brackets colocando todas estas pequeñas variables que son muy importantes. Aquí podemos observar en la arcada superior cómo quiero enfatizar el arco de sonrisa. Puedo yo checar mis márgenes gingivales para tener una buena estética dental, las angulaciones de los dientes anteriores y que yo pueda tener una buena relación estética y sobre todo que pueda yo estar haciendo un planteamiento desde antes de colocar la aparatología de cómo quiero ver esa oclusión. Una vez que yo autorizo, entonces ya el caso finalizado, entonces los técnicos en Estados Unidos podrán fabricar los brackets de acuerdo a ese diseño de oclusión. En la diapositiva me está mostrando en T1 cómo está el paciente originalmente y el T2 cómo planeo yo terminar este caso. Este es un paciente que tiene una ligera discrepancia transversal. A veces sobreexageramos un poquito la expansión, sobre todo, o la remodelación de huesos, sobre todo en la zona de premolares. En aquellos pacientes donde se muestra que al sonreír tiene los corredores bucales aumentados, y repito, siempre y cuando no saquemos esos dientes de su base apical, podemos estimular con la forma de arco el que podamos darle un desarrollo mayor transversal a estos pacientes. Insignia no solo fabrica los brackets personalizados, sino también nos manda los arcos con la forma ideal que necesitamos para llegar a estos objetivos. Entonces vamos a tener los brackets personalizados y los alambres con la forma de arco que hemos diseñado en cada uno de nuestros pacientes. Y repito, yo puedo checar la oclusión
desde la parte posterior, checar que mis líneas medias están asentadas, que puedo darle una buena oclusión y función en mis lateralidades protrusivas, que no tenga interferencias en la parte posterior, teniendo una buena alineación de crestas marginales, que tenga una buena angulación en cuanto a torque, sobre todo en los molares, primeros y segundos molares superiores, que en muchas ocasiones las cúspides palatinas nos quedan más abajo y producen ciertas interferencias. También puedo yo observar cómo van a estar colocados esos brackets, la altura en la que necesito que me queden. Si yo coloco un bracket más arriba o más abajo, obviamente va a cambiar la cantidad de preajuste que está construido en esa ranura. Es por eso que en el programa no podemos mover individualmente los brackets en cada diente, sino se pueden poner en toda la arcada más arriba o más abajo, de tal forma que yo no tenga una interferencia en la oclusión. Podemos hacer anotaciones en el approver. Muchos de los técnicos se encuentran en Mexicali. La gran mayoría habla español. Esas anotaciones las puedo hacer en español, me van a contestar. Del lado derecho de la diapositiva pueden ver la cantidad de sobremordida que estoy teniendo, la oclusión que estoy logrando con una máxima interdigitación. Y hasta que no está totalmente aprobado por nosotros el caso, no se empiezan a fabricar los brackets. Vamos a empezar a ver un ejemplo de un paciente. Este caso lo hicimos hace ya 6 años. Tengo el honor de haber sido el primer ortodoncista en toda Latinoamérica en haber empezado a utilizar el sistema Insignia. De hecho, este caso la compañía lo utilizó para, entre otros muchos casos, para que se aprobara el sistema por el FDA. Entonces vamos a ver a la pacientita. Es un caso muy sencillo que presenta un ligero canteamiento del plano oclusal. En su sonrisa, que está un poquito forzada, no es su sonrisa normal, podemos ver discrepancias en los márgenes gingivales. Es un perfil ligeramente convexo, ya tuvo un tratamiento previo de ortodoncia, no está a gusto y quiere que se corrijan sus dientes. Aquí vemos del lado izquierdo, por la angulación de la fotografía, no alcanzamos a apreciar que está ligeramente en clase 2, no tiene una buena correlación transversal, una buena interdigitación, la altura de los márgenes, el margen gingival es diferente, vean un diente más extruido, otro más intruido, las líneas medias más o menos coinciden. En la arcada inferior tenemos un segundo premolar en mordida cruzada. Aquí vemos la forma de sus maxilares. Es una pacientita que presenta un ligero colapso en sentido antero-posterior. Yo quiero cambiar la forma de las arcadas, no produciendo una expansión, sino quiero una remodelación de esa arcada, básicamente en la zona de premolares. Eso me va a ayudar a nivelar sus dientes en la arcada superior. En la arcada inferior vemos las discrepancias, sobre todo entre primero y segundo premolar. Todavía tiene un retenedor fijo de su primer tratamiento de ortodoncia. Observando su radiografía panorámica, nos hace algo de falta de paralelismo radicular. Ya no están presentes los terceros molares. En su radiografía lateral de cráneo vemos que la paciente tiene una clase 2 ósea. Ella se hizo un mentón aloplástico. Vemos cómo ese mentón se está enterrando en la sínfisis. Ella lo hizo para mejorar su perfil. Aquí es donde les decía que la paciente tiene una ligera clase 2, tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
un poquito de apiñamiento, más marcado en la arcada superior que en la arcada inferior. Entonces, es de mis primeros casos con insignia, y básicamente lo que queremos lograr con ella es un caso sencillo, corregir esa clase 2 con elásticos, pero quiero minimizar la proinclinación de mis anteriores inferiores, quiero aliviar el apiñamiento tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Aquí está su tomografía. Los datos relevantes vemos cómo está marcado en la sínfisis, cómo se ha enterrado ese mentón aloplástico, que obviamente nosotros no vamos a hacer nada al respecto. Su articulación está bien. Siempre en todos los casos tratamos de evaluar esa articulación con palpación, checando sus protrusivas, lateralidades, para que nos ayude en la colocación de los brackets. En el programa, en el Approver, yo puedo ir subiendo todos mis casos. Aquí se ve, puedo ver cuándo se tomaron las impresiones, cuándo le llegó a la compañía las impresiones, cuándo se empezó a hacer el diseño, cuándo lo enviaron ese diseño y cuándo fue aprobado, hasta que el caso es enviado a la Ciudad de México. Lo que les comento a mis pacientes es que una vez que tomamos las impresiones, el caso nos tarda en llegar entre 4 y 6 semanas para poderlo colocar en el paciente. Este es el Approver que teníamos en ese momento. Hoy ya ha mejorado, tiene otras características, pero les puedo mostrar del lado izquierdo como si yo hago 2 clics en el incisivo central superior derecho, puedo controlar, intruirlo, extruirlo. Si yo lo extruyo, inmediatamente puedo ver la interferencia que puede tener con los dientes inferiores, puedo inclinarlo hacia mesial o hacia distal y puedo darle torque. Puedo marcar en el programa que me marque sus márgenes gingivales. Y otra vez, del lado izquierdo tengo el T1 de cómo está inicialmente el paciente y el T2 de cómo planeo que me quede. Yo puedo mover la oclusión, moverlo hacia todos lados para ir checando diente por diente cómo está teniendo la interdigitación. Puedo ver desde la parte lingual. Puedo quitar la arcada superior y nada más ver la arcada inferior, o al revés, quitar la arcada inferior y nada más ver la arcada superior. Esta herramienta de colocar esta plantilla milimetrada me permite que las alturas de los bordes incisales me queden en forma ideal, o que yo pueda checar esas alturas gingivales para que la estética del paciente sea la más adecuada. Y les decía al principio, esta es la herramienta que más me encanta del Approver, porque yo puedo ir escaneando la oclusión desde el segundo molar superior e inferior del lado izquierdo hasta el lado derecho, y puedo ir checando las pequeñas interferencias. Si por aquí tuviera una interferencia más marcada, entonces yo le puedo dar 2 clics a este molar, quizás intruirlo ligeramente sin que modifique mis crestas marginales, o en la mayoría de los casos darle más torque negativo al molar para que yo levante un poco esa cúspide, igual en la arcada inferior. Entonces aquí está una comparación de cómo está en forma inicial el caso y cómo tengo esa oclusión inicial del paciente. Otra vez les menciono la ligera clase 2 que tiene en caninos, tanto el lado izquierdo y del lado derecho, que lo vamos a solucionar con elásticos de clase 2. La forma de las arcadas inicial que tiene el paciente es una paciente que al sonreír están ligeramente aumentados los corredores bucales, y yo quiero ampliar ligeramente esa sonrisa. ¿Qué tanto estamos modificando transversalmente? Bueno, pues es entre 1,5 mm y 2 milímetros de cada lado, sobre todo en la zona de premolares. En la arcada inferior no voy a querer modificar mi distancia intercanina.
y la arcada inferior también no quiero que esas raíces se salgan de sus bases apicales, y por eso es que tenemos esta herramienta dentro del programa y donde me está diciendo exactamente qué tantos milímetros voy a modificar. Por ejemplo, aquí en T1, o sea, como está originalmente, tiene una distancia intercanina de 26.9, al final me está quedando de 26.5, o sea, realmente lo que me fijo es que no cambie de esos 26. La distancia que tengo entre los primeros premolares, entre los segundos premolares, entre los molares, vean aquí los molares estamos modificando de 45 a 48, en la zona de los segundos premolares estamos modificando de 42 a 41. Esta es la forma en la que nos llega el caso. Antes los dados donde vienen montados los brackets eran blancos, ahora son totalmente transparentes. Y vamos, la cementación de los brackets tiene que ser exacta, porque ese bracket está diseñado, la fabricación de cada uno de los brackets está diseñado para que se coloque en la posición exacta. Entonces la compañía nos va a mandar los dados de trabajo, generalmente los colocamos en grupos de diente para que solo entren en una sola posición y los resultados sean ideales. Son raros los casos como aquí que vemos un segundo molar inferior izquierdo que se está colocando en forma individual. Nosotros tenemos nuestras preferencias y normalmente les decimos cómo queremos que se nos envíen esos brackets. Generalmente es en grupos de dientes. Aquí estamos ya cementando estos 3 brackets en la boca del paciente, que es el incisivo central inferior derecho, el lateral inferior derecho y el canino. Les repito, esto era con unos dados de trabajo donde viene el bracket, que le llega muy bien la luz, pero bloqueaban en cierta forma. Ahorita vamos a ver una fotografía de cómo son ahora estos dados, que son totalmente transparentes. No debemos hacer mucha presión cuando se colocan los brackets. Estos dados entran en una sola posición, casi al toque. Debemos verificar que están exacto en su posición y entonces empezamos a aplicar la luz. Aquí está una fotografía en la arcada superior en donde se está colocando el central superior derecho, el lateral superior derecho y el canino. Aquí las huellas y la correlación entre los 3 dientes hacen que el bracket se ponga exacto en la posición que teníamos planeada. Estos son los dados con la que colocamos los brackets el día de hoy. Como les repito, es la misma filosofía en donde entran en grupos de dientes. Aquí estamos colocando un central superior izquierdo, lateral izquierdo y canino. Y ahora la luz le llega mucho más fácil y yo con estos dados transparentes puedo visualizar que exactamente se está asentando los bordes incisales, que los brackets se están quedando en una buena relación. Colocamos la luz y aquí cuando estamos retirando los dados y lo corroboramos con la oclusión digital y cómo están quedando los brackets en esa oclusión digital, lo corroboramos cómo están quedando con nuestro paciente. Esto es muy importante. Se hizo un estudio, la compañía Ormco hizo un estudio en donde tomaron, escanearon la posición de los brackets ya una vez puestos en el paciente y lo compararon con esa oclusión digital para ver si la colocación de los brackets se estaba haciendo en una forma exacta. Ellos evaluaron 30 casos, les repito, sobreimponiendo las imágenes de la escaneada de la boca ya con los brackets puestos y de cómo estaba en el Approver, en ese programa. Lo interesante es que
los resultados son increíbles. La sobreimposición que se está haciendo es adecuada. Aquí estamos viendo en el lado derecho es que muchos ortodoncistas prefieren no colocar los brackets de los segundos molares en las etapas iniciales, como lo ven aquí, donde se escaneó al paciente. Es por eso que aquí sale como que hay una discrepancia, el bracket totalmente en gris. Pero en las otras vean cómo es casi exacto la sobreimposición de cómo está en el diseño de la oclusión y en la realidad con el paciente. Entonces es muy fácil controlar esa colocación de los brackets gracias a esos dados transparentes. Regresamos a nuestro caso, en donde ya colocamos los brackets insignia en el paciente y lo vamos a comparar con esa oclusión digital, cómo están colocados los brackets. Fue de mis primeros casos y aquí me llamó mucho la atención en el segundo premolar inferior izquierdo. Yo decía, con un alambre recto, este premolar se me va a extruir y va a producir una interferencia importante. Yo decía, algo raro está sucediendo. Y hablé con la compañía y me dicen, no muevas el bracket, ese bracket está diseñado para que en esa posición tenga el torque adecuado y entonces podamos tener esa oclusión sin crear una interferencia. Obviamente era de mis primeros casos, me costaba trabajo entender esta situación y bueno, lo dejé, fui obediente. Ahorita van a ver en etapas más adelantadas cómo efectivamente no hubo una interferencia. Aquí está la comparación de cómo están quedando mis brackets comparados con el diseño digital. Aquí estamos ya en una etapa más avanzada de tratamiento. Es la segunda cita. En la primera cita empecé con un punto 014. Generalmente los alambres que me envía la compañía, yo tengo derecho a escoger 5 arcos para la arcada superior y 5 arcos para la arcada inferior. Los alambres redondos no los escojo para que me sean enviados, utilizo los convencionales y realmente los que pido que me envíen son los alambres rectangulares. Aquí en la segunda cita, después de más o menos 2 meses y medio, cambiamos a 14 por 25. Generalmente me mandan los arcos. Vean, este es un 14 por 25 de insignia, en donde viene una marquita. Generalmente esta marquita siempre la ponemos hacia el lado derecho. Normalmente con el sistema Damon, las puertas abren en la arcada superior hacia oclusal y en la arcada inferior hacia gingival. Con insignia vamos a tener la diferencia que siempre las puertas van a abrir hacia oclusal. Esto por los torques que se están creando en cada paciente. Si abrían hacia gingival y yo tengo un torque positivo muy marcado, entonces la puertita me puede dar una interferencia. Esa es la razón por la que se diseñaron de esta forma. Vemos los turbos en los primeros molares y vean cómo se está nivelando y alineando ese segundo premolar que me preocupaba. Sí, inicialmente a lo mejor me está creando una ligera interferencia, no como yo imaginaba, pero estoy respetando la posición del bracket que habíamos diseñado inicialmente. Aquí lo vemos en el planteamiento del approver, cómo está ligeramente más gingival. Inicialmente cómo estaba cuando me llamó la atención y cómo se va nivelando y alineando. Aquí ya estamos en un 16 por 25, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Otra vez regresamos a nuestro bracket del segundo premolar. Vean cómo lo estamos alineando y realmente no me está creando una interferencia importante. Obviamente me falta asentamiento del lado izquierdo. Ya quitamos los turbos. Esto lo vamos a ir logrando adecuadamente. Yo cometí un error en mi approver. Aquí sí hay un error en la colocación de mis brackets en el primer premolar superior derecho. Aquí no estaba yo alineando adecuadamente mis crestas marginales
y lo que va a salir en el approver se va a reflejar. Aquí tuve que cambiar la posición de los brackets. Hoy en día, con el approver, sabiéndolo manejar adecuadamente y dedicándole el tiempo necesario, ya no tengo que estar cambiando la posición de mis brackets. Y una vez que estoy llenando la ranura del slot, mi oclusión está entrando en una mucho mejor interdigitación. Por eso es que decimos que los resultados con insignia van a ser mucho más exactos. Voy a tener una ortodoncia más de excelencia. Aquí sigo con mis alambres .016 por 25 Copper Night Eye, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Este es el premolar que se está nivelando, que me llamaba la atención. Y como, aunque sobrecorregimos un poquito esa modificación transversal en las arcadas, no es exagerado y no es lo que realmente sale en los arcos. Cada paciente lo va a ir expresando naturalmente. Aquí ya estoy en alambres 18 por 25. Les repito, yo tuve que modificar la posición del primer premolar superior derecho para que yo empezara a tener esta interdigitación. Hoy no me sucede. Hoy prefiero verificar perfectamente en el programa antes de autorizar la fabricación de los brackets. Vean del lado izquierdo, donde me preocupaba mucho la posición de ese segundo premolar, cómo empezamos a tener el asentamiento en una forma adecuada. En la arcada inferior estoy con mis alambres 18 por 25 Copper Night Eye, donde se está desarrollando transversalmente las arcadas. Chequé con una radiografía panorámica en este momento cómo íbamos progresando. Vean casi la simetría en discrepancias entre crestas marginales, cómo se va dando en forma natural. Con esta pacientita utilizamos elásticos de clase 2 con vector vertical y los resultados que vamos logrando hasta que quitamos la aparatología y vean el asentamiento que se está logrando gracias a una buena oclusión. Aquí están los retenedores fijos que estamos colocando tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Una comparación en la radiografía panorámica antes y después. Quiero que noten cómo no hay discrepancias entre crestas marginales. Es probable que no tengamos el paralelismo adecuado. Repito, es de mis primeros casos. Aquí, si no tengo un buen paralelismo, bueno, pues voy a tener que cambiar ligeramente la posición para angular mejor esos premolares. Pero yo verifico primero, a veces la radiografía panorámica no es la que nos da los resultados ideales o la información ideal, sobre todo en la zona de caninos y premolares inferiores, que es donde da vuelta el aparato. Entonces lo verifico hoy mucho más con una tomografía. Aquí está el perfil de la paciente. Lo que logramos mejorar mucho sus márgenes gingivales, aunque la paciente tiene una ligera asimetría y ese ligero canteamiento lo sigue teniendo. Los resultados iniciales con los finales es un caso que nos tomó entre 6 y 8 meses haber logrado esos resultados finales. Vean cómo no se está haciendo una expansión transversal, sino simplemente es un cambio en la forma de las arcadas y por eso a veces lo exagero ligeramente. Los alambres termoactivados no me van a cambiar dramáticamente ese caso en forma transversal. Aquí están las iniciales comparadas con las finales. Vamos a ver otro caso. Ese primer caso fue muy sencillo, una paciente con una ligera clase 2 con muy poquito apiñamiento. Vamos ahora a un caso mucho más complicado. Esta paciente tiene alrededor de los 26, 27 años de edad. Tiene un perfil recto que no quiero modificar.
No es la sonrisa de la paciente, aquí no se alcanza a ver muy bien cómo tiene uno de los caninos. ¿Por qué está complicado el caso? Bueno, porque hay un apiñamiento significativo en la arcada superior, hay una desviación de líneas medias importante, tenemos recesiones gingivales, sobre todo en el canino que está vestibularizado. Tenemos una clase 2 del lado derecho, significativa. Del lado izquierdo tenemos una relación molar clase 2 y el canino está ligeramente en clase 2. Pero tenemos una discrepancia en la longitud del arco severa. No hay espacio para ese canino. En la arcada inferior el apiñamiento no es tan grave. La higiene no es la ideal. Hay un poquito de acumulación de cálculo. Y bueno, ¿por qué a veces estos casos son complicados? En primer lugar, no tengo una discrepancia transversal. Yo en este caso no puedo hacer crecer o remodelar las arcadas en sentido transversal, porque si no, entonces sí sacaría esas raíces del hueso, de la base apical. Entonces, lograr espacio en este caso mediante una remodelación transversal estoy limitado. Lograr espacio mediante la proinclinación de mis dientes, pues haría que modifique yo el perfil del paciente. Hacer extracciones de 4 primeros premolares, también correría yo el riesgo de que ese perfil lo tenga más plano. Entonces, es un caso que ya está más complicado. Es una paciente que tiene una relación ósea clase 1, ya los anteriores superiores e inferiores están ligeramente proinclinados. Es una paciente con una tendencia o tipo facial brachiocefálico. Los terceros molares están presentes tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Las raíces de los centrales no es la adecuada, la relación corona-raíz no es adecuada, entonces debemos de tener cuidado. Es una paciente que nunca ha tenido un tratamiento de ortodoncia. En la cefalometría podemos ver su discrepancia, que realmente no hay discrepancias óseas. Es una paciente con un plano mandibular bajo, por eso es un tipo facial brachiocefálico. En los modelos digitales podemos ver una discrepancia importante de líneas medias por el apiñamiento. La cantidad de sobremordida horizontal y vertical no es la ideal. Y bueno, no tenemos nada de espacio para ese canino. Entonces, ¿cómo podemos resolver este caso? Afortunadamente, su articulación temporomandibular se encuentra en una buena relación. No hay datos patológicos en articulación temporomandibular y podemos tener resultados satisfactorios. Vemos su 3D, donde evaluamos el tamaño de las raíces. En diferentes tomas vemos más o menos la cantidad de hueso que tenemos. Para mí es muy importante esta tomografía y cómo repercute el perfil con esas características que tiene la paciente. Es un perfil plano, labios delgados. Yo no puedo proinclinar demasiado esos dientes, yo no puedo echarlos demasiado hacia atrás. Entonces, ¿qué plan de tratamiento establecimos con esta paciente? Decidimos hacer la extracción del diente número 24, el primer premolar superior izquierdo, nivelar y alinear, colocar un mini implante del lado derecho entre segundo premolar y primer molar superior para poder distalizar esa arcada y que nos ayudara a corregir las líneas medias. Hay que tener cuidado con la extracción del primer premolar del lado superior izquierdo porque nos puede agravar la discrepancia entre líneas medias. Es por eso que utilizamos o decidimos utilizar también elásticos asimétricos, elásticos de clase 2 del lado derecho, elásticos de clase 3 del lado izquierdo, para que con mis mecánicas no cambie tanto la dirección o inclinación de mis incisivos y me ayude a corregir la línea media.
Hay que tener mucho cuidado con este tipo de elásticos porque cuando son asimétricos podemos producir un canteamiento de los planos oclusales y que esto puede agravar el problema. Entonces, inicialmente vamos a utilizar elásticos cortitos de 2 onzas y ya que tengamos alambres de acero inoxidable, entonces vamos a tratar de mejorar esta relación. Es muy probable que tengamos que hacer desgastes interproximales en la arcada inferior para poderle dar una buena relación. El hecho de quitar un premolar superior me está produciendo una discrepancia de Bolton importante y por eso va a ser necesario que hagamos algún tipo de desgaste interproximal en la arcada inferior. Aquí está el diseño de la oclusión con el plan de tratamiento que nosotros estamos enviando. Aquí vemos ya el canino alineado en esa oclusión digital. Vemos la extracción de un premolar. Obviamente, al final del caso, del lado izquierdo me va a quedar una relación molar clase 2. El molar me tiene que quedar en clase 1. Las líneas medias me tienen que quedar coincidentes. Del lado derecho me tiene que quedar en clase 1 molar y canina. Obviamente en el programa yo puedo mover este incisivo y dejarlo en el lugar del molar, pero no es lo que realmente o lo que en la realidad va a suceder. Entonces tenemos que tener muy bien los pies sobre la tierra, tenemos que tener muy bien marcados nuestros objetivos de tratamiento, cómo vamos a controlar el anclaje, sobre todo del lado derecho, que lo vamos a hacer por medio de un mini implante. Del lado izquierdo simplemente voy a alinear ese canino que entre dentro de la arcada y después voy a perder anclaje de ese lado, teniendo especial énfasis en mis líneas medias y que obviamente va a ser necesario que yo haga desgastes interproximales para que llegue a una buena relación. Quiero checar y modificar su sonrisa, cómo está el arco de sonrisa, el no modificarlo, sino poderlo mejorar. Aquí está el T1, que es como está inicialmente, y aquí está el T2, la primera propuesta que me están enviando con la extracción de un premolar. En la arcada inferior, el T1 con la cantidad de apiñamiento que tenemos inicialmente y cómo me va a quedar al final del tratamiento, obviamente con algo de desgaste interproximal. Entonces vamos a ver con este caso qué es lo que estoy haciendo en el approver. Primero ver qué tanto desgaste interproximal voy a necesitar y en qué dientes lo voy a hacer. Repito, es muy importante que lo hagamos porque en la arcada superior hice la extracción de un primer premolar. Voy a revisar las notas que me mandan los técnicos, donde se hacen importantes algunos factores, el por qué es muy importante el desgaste interproximal, el por qué tengo yo que hacer esos desgastes interproximales en la arcada inferior. Voy a revisar cada una de las fotografías iniciales que estoy subiendo en el programa con esa propuesta de tratamiento, bueno, con ese T1, todavía no es el tratamiento, pero que coincidan exactamente esas fotografías. Ahora sí tengo el T1 de cómo está inicialmente el paciente y cómo planeo que me quede al final del tratamiento. ¿Qué es lo que voy a observar durante esta evaluación? Me voy a ir un poquito rápido porque esto es muy extenso, pero obviamente quiero ver el arco de sonrisa, cómo no cambio la angulación de mis anteriores superiores e inferiores. No quiero proinclinarlos ni retroinclinarlos demasiado. ¿Cómo va a ser mi movimiento anteroposterior? El programa me permite ver cómo voy a corregir, por ejemplo, en una clase 2, si es mediante la distalización de la arcada superior, si va a ser con elásticos que me permita proinclinar los anteriores e inferiores. Eso va a ser muy importante. ¿Cómo está mi curva de Spee, la curva de Wilson, los cambios en angulación, como digo, de los torques y cómo me va a quedar mi oclusión? Sobre todo si voy a lograr una clase 1 o aquí por la extracción de un premolar voy a tener que dejar una clase 2 molar inferior.
Vamos a hacer lo que le tenemos de tener cuidado, es que primero vamos a evaluar haciendo las modificaciones macro. En cuanto a modificación transversal y arco de sonrisa, no tiene caso que si tengo que hacer algunas modificaciones macro me vaya a detallitos como angulaciones de los dientes, angulación anteroposterior o de torque, nivelación de crestas marginales. No, primero vamos a hacer las modificaciones macro, las enviamos a los técnicos, ya que son corregidas, entonces vamos a hacer nuestras modificaciones micro. ¿Qué son esas modificaciones macro? Como dije, los cambios transversales tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, que no me salga de las bases apicales, que se está respetando mi distancia intercanina, y la otra es mi arco de sonrisa. Estas son las dos principales modificaciones macro que tienen que estar perfectamente corregidas o a mi satisfacción. Se mandan. Me llega un mail, ya están corregidas estas modificaciones macro, entonces ahora voy a las modificaciones micro, que ya son la intercuspidización, las inclinaciones, mi altura en márgenes gingivales para que yo pueda tener una buena relación. ¿Qué hago para que yo pueda obtener un buen paralelismo? Bueno, pues voy a checar con la radiografía panorámica, voy a corregir o sobrecorregir la inclinación de los dientes sin modificar dramáticamente mis crestas marginales. Voy a checar mis crestas marginales en detalle, puedo mover en diferentes posiciones para que tenga yo una buena alineación. Me voy a ayudar en dientes anteriores. Este es el caso real de la paciente que estamos viendo, con esta plantilla milimetrada para que tenga una buena altura. En la arcada superior estoy viendo la alineación y el torque en varias vistas. Yo puedo mover tridimensionalmente esas arcadas para que yo pueda checar el torque. Aquí lo puedo ver, como vean, se puede modificar la angulación, y aquí está el incisivo central derecho. El bracket va a tener 10.1 grados la ranura, y vean como el mismo central del lado contrario tiene 8.8. El canino de un lado, del lado derecho que está alineado, tiene 6.2. Y para que yo alinee ese canino que está totalmente desfasado necesito 3.6. Entonces vean cómo hay una variación importante. Aún en el mismo paciente, los dientes de un lado con el lado contrario necesitan un torque especial. Voy a ver la inclinación también en la arcada superior, mis puntos de contacto, las crestas marginales, las tengo que ir visualizando. En la arcada superior va a ser más importante mi línea milimetrada para que la altura del canino del lado izquierdo sea exactamente igual a la del lado derecho. Voy a comprobar mi oclusión, que tenga una buena interdigitación, y vamos a mi herramienta que más me gusta. Voy a ir escaneando la oclusión de lado a lado para que tenga unas buenas áreas de contacto. Por último, voy a checar mi posición de los brackets, que no tenga una interferencia, si los quiero más arriba o más abajo, con el arco para que tenga yo una buena relación. En esta paciente en particular hicimos microosteoperforaciones para acelerar su tratamiento de ortodoncia. Aquí vemos en el video cómo se están haciendo esas perforaciones por medio de propel, que de eso no vamos a hablar en este momento. Y aquí estamos ya en etapas donde hemos estado utilizando elásticos intermaxilares, 5 en alambres rectangulares Copper Night Eye. Los elásticos intermaxilares con estos alambres termoactivados tienen que ser con fuerzas muy ligeras. Ya estamos nivelando el canino. Del lado derecho hemos estado utilizando elásticos de clase 2. Vean en las fotografías oclusales cómo se ha ido resolviendo el apiñamiento. Y ahora ya casi estamos listos para colocar nuestro mini implante y lograr la clase 1 de todo el cuadrante superior derecho. Y
acá vamos a seguir perdiendo anclaje para poder corregir las líneas medias. La paciente no se ha quitado sus terceros molares, se los fue quitando poco a poco. Aquí ya se quitaron los terceros molares inferiores. Nos damos cuenta de una dilaceración que tiene en uno de los premolares. Ahí va a ser muy difícil que pueda yo obtener una buena paralización. Aquí podemos ver ya uno de los mini implantes colocados para lograr la distalización. Aquí lo vemos, cómo estamos utilizando un anclaje indirecto, nuestros resortes para distalizar. Seguimos utilizando los elásticos de clase 2. En la arcada inferior estamos utilizando los elásticos de clase 3. Eso nos va a ir ayudando a corregir nuestras líneas medias. Aquí en una etapa más avanzada, donde ya logré la clase 1 del lado derecho, las líneas medias ya están en su posición y ya perdimos el anclaje del lado izquierdo. Aquí están sus arcadas perfectamente bien alineadas. Y vemos una comparación de cómo estaba inicialmente la paciente y cómo vamos. Aquí debemos de tener mucho cuidado, por eso es que la diferencia del torque del canino izquierdo con respecto al del lado derecho es diferente. Es un canino que lo estamos bajando por la parte vestibular. Debemos de darle torque positivo para no agravar esa recesión gingival que ya tenía. Y cómo va mejorando la sonrisa de la paciente conforme va avanzando el tratamiento. Aquí todavía nos falta paralelizar, nos falta cambiar el torque, pero no he cambiado la angulación en los arcos, no he cambiado la posición de los brackets. Aquí seguimos corrigiendo líneas medias, aumentando el calibre de los alambres, y aquí está el día en que estamos quitando la aparatología con la paciente. Uno de los principales objetivos era mantener su perfil. Aquí está su sonrisa, haciendo particular énfasis a marcar su arco de sonrisa. Esta es la oclusión que me está quedando del lado izquierdo, una relación molar clase 2, pero el canino en clase 1. La recesión gingival no ha cambiado, como la teníamos inicialmente, y cómo logramos la clase 1 del lado derecho, y una buena corrección de sus líneas medias inferiores. Estas son las grandes ventajas que tenemos con Insignia, que podemos tener en detalle la oclusión del paciente. Aquí está el paralelismo radicular que estamos logrando. No hemos agravado la proinclinación de los anteriores inferiores, ni echándolos más hacia adelante, ni inclinándolos demasiado. Por eso decidimos hacer la extracción de un solo premolar. Aquí están sus modelos digitales, su articulación temporomandibular, cómo estamos terminando, sus tomografías y una comparación de cómo estaba inicialmente su sonrisa, cómo se corrigieron las líneas medias y cómo no hemos alterado el perfil de la paciente. Esta es la inicial. Esta es la final. Aquí está la sonrisa antes y después del tratamiento. Es un caso que obviamente nos ayudaron las microosteoperforaciones, pero es un caso que estamos terminando en menos de un año. El hecho de que yo no tenga que estar cambiando la posición de los brackets, de tener las angulaciones correctas, pues me ayuda a tener un mucho mejor detalle. Aquí está una comparación antes y después del tratamiento. Vean cómo la recesión gingival no agravó, se sigue manteniendo. Aquí nos está ayudando a mantenerla el torque. En el central sigue exactamente igual. Obviamente la paciente se va a tener que mandar para una evaluación periodontal, que ya la tuvo al inicio del tratamiento, y el periodoncista decidió corregir estas recesiones después de su tratamiento de ortodoncia. Esto no tiene mucha validez, simplemente estoy sobreimponiendo las imágenes digitales con los resultados finales que tuvimos, simplemente para visualmente ver cuáles fueron los cambios. Cómo se corrigió la clase 2 del lado derecho gracias al mini implante, cómo logramos la clase 1. Del lado izquierdo, con la extracción del primer premolar, cómo mantuvimos la oclusión.
una comparación en la forma de las arcadas, siempre que hacemos algún tipo de extracción, cómo se reduce en casos de extracciones transversalmente, y una sobreimposición también con esa oclusión digital que se diseñó. En la arcada inferior no hubo un gran cambio, pero ahí está la sobreimposición. Vean cómo, a pesar de que pedimos una sobrecorrección en sentido transversal, no necesariamente nos queda así el caso. Por eso es que me gusta pedir esa ligera remodelación transversal, porque sé que no va a ser lo que me va a dar al final, pero me ayuda a promover la remodelación transversal, sobre todo en la zona de premolares. Las panorámicas antes y después, cómo mantuvimos la inclinación de sus incisivos antes y después, y las tomografías donde hacemos particular énfasis en la angulación del canino superior derecho. Siempre que bajamos un canino tendemos a perder torque. Entonces no quiero adelgazar más esa cortical y por eso es importante que yo modifique mi angulación en esa zona para obtener resultados satisfactorios. Aquí en este caso lo regresé simplemente para hacer una evaluación. Tenemos intenciones de hacer una publicación de qué tanto se acercan los resultados iniciales a los finales que estamos obteniendo. Así es como estaba el caso al final, y aquí está una comparación. Tomamos impresiones del caso, cómo nos quedó al final, y se está haciendo una sobreimposición de cómo estaba inicialmente, cómo se compara con el resultado final real, y luego hacer una sobreimposición del resultado final real con la propuesta que nos daba Insignia. Aquí lo vamos a ver. Aquí está del lado izquierdo, en gris es cómo quedó finalmente, y en azul cómo estaba inicialmente, cómo se perdió el anclaje. Y aquí está una comparación. En azul es como la propuesta y en gris es como quedó al final. Entonces casi son exactas, y vean la forma de arco que tenemos inicial de esa primera propuesta y cómo nos está quedando al final. Vean cómo la forma de arco es casi exacta. En la arcada inferior, los resultados que estamos obteniendo, y en cuanto a las formas de arco, aquí obviamente vamos a ver por la sobrecorrección ligeramente una mayor expansión en la zona de premolares, pero la comparación de las arcadas como es casi exacta. Entonces esto es muy válido. Y quiero terminar con la presentación de este estudio que se hizo en el JCO, donde calificaron los casos tratados con Insignia para que pudiéramos observar qué es lo que cambiaba ligeramente en este caso. Entonces, ¿qué encontraron? Que las puntuaciones que pide el ABO enfatizan los detalles de posicionamiento de dientes, los casos tratados con Insignia en casi todas las áreas, especialmente la alineación, rotaciones, coordinación de arcos y angulaciones de la raíz fue mucho mejor con Insignia. Entonces, aquí hay una evidencia importante que la ortodoncia personalizada nos ayuda a tener resultados mucho más satisfactorios en mucho menor tiempo. Bueno, pues con esto estamos terminando. Vamos a responder algunas de las preguntas para que vamos a sacar dónde están las preguntas, ¿ok? Queridos indoctrinautas, muchas gracias por su asistencia a la conferencia virtual impartida por el doctor Nassif Alud, transmitida por Inteligencia Dental y patrocinada por la compañía CaboCare. Doctor, muchísimas gracias por su aportación tan valiosa. Muchas gracias a ustedes.